Teoría de conjuntos. Aquí nos vamos a devolver a hablar de, digamos que de los primeros conceptos que nosotros vimos en niveles básicos de matemáticas, ¿sí? Para poder ir entendiendo ya cuáles son las operaciones que se van a presentar entre los conjuntos. Entonces, nosotros habíamos dicho que los conjuntos es una reunión de elementos que tienen una característica común. Así definimos básicamente lo que es un conjunto, ¿no? Una reunión de elementos que tienen una característica común. Bueno, esa característica pues nos va a permitir enunciar ese conjunto de dos formas distintas. ¿Sí? Lo que hablábamos de cuando enunciamos los elementos por extensión y por comprensión. ¿Okay? Recordemos que esa es la forma de enunciar un conjunto. Por extensión y por comprensión. Cuando definimos el conjunto por extensión, lo que estamos es nombrando cada uno de los elementos. O sea que aquí nombramos cada elemento. Cada elemento. ¿Sí? Entonces, escribimos uno a uno todos los elementos. Cuando definimos un conjunto por comprensión, entonces lo que estamos dando es la característica que los une. ¿Ok? ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es esa característica que hace que formen un conjunto? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los números pares, pues esa es una característica, ¿cierto? Pero cuando yo los doy por extensión es cuando los nombramos uno a uno y entonces empezamos a decir que es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14 y así sucesivamente. En ese caso, los estoy dando ya por extensión, ¿ok? Cuando los nombro uno a uno. Bueno, existen conjuntos que de acuerdo a la cantidad de elementos, entonces toman un nombre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando el conjunto tiene 0 elementos? O cuando tiene un solo elemento, ¿sí? O cuando tiene una cantidad infinita de elementos, ¿ok? Entonces recordamos que cuando tiene 0 elementos, decimos que es un conjunto vacío. Que cuando tiene un elemento, le decimos que es un conjunto unitario. Que cuando tiene infinitos elementos, pues es un conjunto infinito. Lógicamente, cuando tiene un número determinado de elementos, entonces lo llamamos finito. Cuando tiene un número determinado de elementos. ¿Sí? Y esto lo llamaremos conjunto finito. ¿Ok? Cuando tenemos un conjunto que reúne a todos los posibles elementos, a eso lo llamamos un conjunto universal, ¿no? Cuando tenemos el conjunto que reúne a todos los posibles elementos, lo llamamos un conjunto universal. Normalmente el conjunto universal, entonces vamos a tener un conjunto universal universal, si está bien escrito. Decimos que aquí contiene a todos los posibles, todos los elementos.
¿Ok? Normalmente este conjunto universal, gráficamente, lo vamos a representar sencillamente como un rectángulo y dentro de él van a quedar todos los elementos que él pueda contener. ¿Ok? Como este conjunto universal contiene a todos los elementos, pues de todas formas, esos elementos, al fin y al cabo, el conjunto universal es un conjunto. Por lo tanto, todos los elementos que están dentro de él deben tener una característica común. ¿Ok? Entonces, yo puedo considerar el conjunto universal como el conjunto de las letras del alfabeto. ¿Sí? Pero dentro de las letras del alfabeto, yo puedo tener las que son vocales y las que son consonantes. O sea que este conjunto se puede dividir en dos tipos de letras, las que son vocales y las que son consonantes. Significa que dentro de su o en su interior puedo tener dos conjuntos distintos. ¿Ok? Uno que serían las consonantes y otro que serían las vocales. ¿Ok? Cuando tenemos conjuntos dentro de otros conjuntos, a eso lo llamamos subconjuntos. ¿Ok? Entonces, las vocales serían subconjunto de las letras del alfabeto. ¿Ok? Tendríamos esa expresión. Cuando un conjunto está dentro de otro conjunto, entonces decimos, así como yo digo que este es un subconjunto del grande, también puedo decir que el grande contiene al conjunto pequeño. ¿Ok? Con respecto a eso, entonces utilizamos dos notaciones. Realmente hablan de lo mismo. ¿Sí? Pero una cosa es decir que un elemento está dentro de un conjunto y otra cosa es decir que un conjunto está dentro de otro conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tener el conjunto de los números, de los números que son dígitos. ¿Ok? De los dígitos. Cuando hablamos de los dígitos, pues estoy hablando del 0, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ok? Esos son los dígitos. Porque con los dígitos nosotros construimos cualquier otro número. ¿Ok? Pero dentro de ese conjunto, pues yo puedo tener el conjunto de los números pares, ¿cierto? Entonces, números pares aquí. Voy a ponerlo en otro orden para que me queden todos como pegaditos. Digamos que aquí va a quedar el 2 y aquí queda el 7. ¿Sí? Recuerden que el 0 como tal, el 0, 0 no es ni par ni es impar. ¿Ok? El 0 se convierte o puede convertir a un número en par. Eso sí, si el número termina en 0, sí se convierte en par. Pero el solo 0 no es ni par ni es impar. ¿Ok? Bueno. Si nosotros entonces hacemos aquí el conjunto de los números impares, entonces yo dentro de ese conjunto tendría este otro conjunto, ¿cierto? Y los números pares dentro de ese conjunto serían estos de acá. Entonces, este sería el conjunto de los números impares, este es el conjunto de los números pares. ¿Ok? De acuerdo a eso, yo puedo decir que un número está dentro de un conjunto y también puedo decir que un conjunto está dentro de otro conjunto. ¿Ok? Al fin y al cabo están dentro, ¿cierto? Significa que están dentro. Pero utilizamos dos expresiones distintas, ¿sí? Para hablar de un elemento dentro de un conjunto y para hablar de un conjunto dentro de otro conjunto. Entonces, cuando estamos hablando de elementos, entonces uno dice que un elemento pertenece
a un conjunto. ¿Sí? A un conjunto. ¿Sí? Cuando yo quiero decir que un elemento está dentro de un conjunto. ¿Sí? Pero cuando quiero decir que un conjunto está dentro de otro conjunto, entonces ya no digo que pertenece, sino que digo es que está contenido. ¿Ok? Entre conjuntos no decimos pertenecer, sino decimos contenido. Entonces, un conjunto está contenido en otro conjunto. ¿Ok? Esas son, digamos que, las expresiones que nosotros utilizamos con respecto a que está dentro de algo. Entonces, si es elemento, se le dice que pertenece. Pero si es conjunto, se dice que está contenido. ¿Listo? La notación que utilizamos para pertenecer y para estar contenido, entonces recordamos que la expresión pertenecer, ¿cómo escribo yo pertenece? ¿Se acuerdan? ¿Con qué notación escribimos que un elemento pertenece a un conjunto? Una es redondita, ¿Una de qué? como redondito, o sea, no es recta, sino, es que no sé cómo decirlo. Minúscula. Sí, pero no. Entonces, para decir que un elemento pertenece, utilizamos la letra E, ¿cierto? Que representa que pertenece. Para representar que no pertenece, sencillamente le colocamos una barra, ¿cierto? Esto significaría que no pertenece. ¿Listo? En conjuntos, ¿recuerdan qué letra utilizamos? Para hablar de que está contenido. ¿No? Ahora se utiliza una letra que pues, realmente no es una letra, es un símbolo que parece una C. ¿Sí? Y con eso entonces estamos indicando que contiene o que no contiene a un conjunto. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a esa expresión, entonces yo puedo decir que el, el número uno pertenece al conjunto de los números impares. ¿Ok? Entonces des en cuenta que aquí dice uno pertenece al conjunto de los números impares. O sea que uno primero enuncia el elemento y después el conjunto. Pero con conjuntos es al contrario. Aquí yo puedo decir, llamemos este nuestro conjunto universal, para no escribir tan grande. Esto, digamos que va a ser el conjunto I de los impares y este es el conjunto P de los pares. ¿Ok? Entonces, para hablar de conjuntos, nosotros diríamos que U contiene al conjunto I. ¿Ok? Entonces, ¿Qué era ahí? el conjunto de los impares. ¿Ok? Entonces, de esa forma, estamos escribiendo los números. Uy, yo aquí metí mal esto. Ustedes no dijeron nada, ¿sí ven? Este 3 no hace parte de este conjunto, ni este 4 hace parte de este conjunto. Si son los pares, el 4 hace parte de este conjunto. Así.
y el 3 haría parte de este otro conjunto. Uy, qué error tan craso que había cometido ahí. ¿Ok? Sí está claro cómo se hace la notación de pertenecer o no pertenecer, contener y no contener. Lógicamente, no contener también lo expresamos con una barra sobre la letra. ¿Sí estamos? Bueno. Cuando yo tengo dos conjuntos, esos dos conjuntos pueden tener elementos que pertenezcan a los dos, ¿cierto? Entonces, podemos tener situaciones como esta. Aquí tengo el conjunto A, aquí tengo el conjunto B. Entonces, este espacio estaría representando al conjunto A. ¿Ok? Y este espacio que tenemos aquí, entonces representaría al conjunto B. ¿Ok? El espacio que quedó entre ellos dos me está representando a los elementos que hacen parte tanto de A como de B. ¿Ok? Entonces, este espacio aquí que quedó con las rayas cruzadas está indicando que tenemos los elementos que pertenecen tanto a A como a B. ¿Ok? O lo mismo, los elementos que son comunes a los dos conjuntos. ¿Ok? De este tipo de representación, entonces, o con este tipo de representación, vamos a identificar las distintas operaciones que se producen entre conjuntos. ¿Ok? La primera operación que tenemos entre conjuntos, entonces, se llama unión, ¿no? Unión. ¿Qué es la unión? Pues la unión es sencillamente los elementos que pertenecen a los dos conjuntos. ¿Ok? Elementos que pertenecen a los dos conjuntos. Y cuando yo digo que pertenecen a los dos conjuntos, no me refiero a que pertenecen a los dos al tiempo, sino que pertenecen a uno o otro conjunto. O pertenecen a A o pertenecen a B. ¿Listo? La unión, recordamos que la representamos con un símbolo que parece una U, pero no es una U. Es sencillamente, más bien se parece como a una parábola, pero no es exactamente una U. ¿Ok? Gráficamente, entonces, ¿qué será la unión? La unión, pues gráficamente corresponde al espacio que está en entre los dos conjuntos. ¿Sí? Es decir, que tenemos elementos que están aquí, elementos que están aquí y también los elementos que están aquí. Yo les decía, cuando nosotros veíamos, cuando vimos por allá algo de probabilidades, les decía que la teoría de probabilidades es la que fundamenta las operaciones que hay o las operaciones de las probabilidades. ¿Sí? La teoría de conjuntos siempre nos representa eso. Cuando yo tengo entonces, por decir algo, que el conjunto A tiene los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Y tengo el conjunto B
que es el conjunto de los números múltiplos del 3. Entonces, múltiplos del 3 tendríamos, bueno, menores que 10. 3, 6, 9. Tenemos esos dos conjuntos. Si yo quiero hacer la unión de ellos, entonces lo expresamos como A, unión B. Y recordamos que como tiene que tener los mismos elementos, significa que sería 2, 4, 6, 8, 10. Y ahora coloco los otros elementos, ¿no? Que serían 3, 6, 9. Como el 9, como el 6 ya está repetido, no hay necesidad de volverlo a colocar. Sencillamente lo eliminamos. ¿Ok? No se coloca dos veces un mismo elemento. Eso es como si yo dijera, hago el llamado a lista y repito dos veces a la misma persona. Seguramente la persona me dice, pero si ya me llamó, qué pena con usted. Sencillamente ya lo habíamos llamado, por lo tanto no lo vuelvo a llamar. Si ustedes recuerdan, pues eliminar, pues matemáticamente significa restar. ¿Qué significa? Que estoy restando, estoy quitando una vez el elemento que se repitió, ¿cierto? Ese elemento que se repitió, pues es precisamente el que habría quedado aquí, porque el 6 pertenece tanto al conjunto B como al conjunto A, ¿ok? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros hacemos la unión, estamos eliminando el elemento común. Esto entonces me lleva a la siguiente expresión, y es que hablar de la unión de A con B es igual a tener los elementos de A más los elementos de B menos los elementos que hacen parte de los dos, es decir, los elementos que pertenecen tanto a A como a B. ¿Ok? De esta forma, yo puedo expresar la unión de dos conjuntos. ¿Ok? Entonces, esta es una forma de expresar matemáticamente los elementos que tiene la unión de dos conjuntos. ¿Sí está claro hasta ahí? Seguimos entonces. Cuando los dos conjuntos no tienen elementos comunes, significa que esto valdría cero. Y en ese caso, gráficamente, tendríamos estos dos conjuntos. O sea que esto sería el conjunto A y el conjunto B. Aquí estamos representando dos conjuntos que no tienen elementos comunes. ¿Ok? Por lo tanto, para este caso, A unión B sería igual a los elementos que tiene A más los elementos que tiene B. No existiría esta expresión de acá, dado que no tienen elementos comunes. ¿Ok? Bueno. La siguiente operación que nosotros tenemos es la intersección. Entonces, ¿qué es la intersección? La intersección son los elementos, son los elementos que hacen parte de los dos conjuntos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, elementos que pertenecen a los dos conjuntos al mismo tiempo. La representación de la intersección, entonces, es la figurita al contrario de la unión. ¿Ok?
Por lo tanto, si queremos hacer la intersección de estos dos conjuntos que tenemos acá, el único elemento que pertenece a los dos conjuntos es el 6. Yo queda menos de un minuto. ¿Se di cuenta? Listo, entonces, vamos a dejar por hoy hasta ahí.